América Latina, la herida colonial y la opción decolonial. Walter Mignolo. Walter Mignolo es un semiólogo nacido en la Pampa Gringa Chica, sudeste de la provincia de Córdoba, ubicada entre Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, una zona donde llegó una gran parte de la inmigración italiana a partir de fines del siglo XIX. Nació y se crió en el campo, y su padre, que era jornalero, decide mudarse a Corral de Bustos para que Mignolo pudiera acceder a la escuela, momento que destaca el mismo Mignolo como trascendental en su vida y formación. Se le conoce como una de las figuras centrales del pensamiento decolonial latinoamericano. Es doctor de la Universidad Francesa y desde 1993 ha sido profesor de literatura de la Universidad de Duke en los Estados Unidos, donde además es el director del Instituto Franklin para los Estudios Internacionales y Disciplinarios. Históricamente, su obra está fundamentada en tres momentos. El primer momento es basado en la obra de Aníbal Quijano de 1992 y su concepto de colonialidad, el cual habla de tres conceptos fundamentales que son colonialidad del poder, como una especie de impulso de control y gestión especificado por el instrumento, el cual sería el patrón colonial del poder. La colonialidad del poder se ve fundamentalmente en la economía y la economía política. Esto en parte por los orígenes de Quijano como marxista, el control del conocimiento, formulado en la modernidad y su relación control, gestión política y economía, que nos plantea que quien controla el conocimiento controla la subjetividad y la subjetividad. Es entonces cuando Quijano introduce en el artículo del año 1992 colonialidad y redefine la descolonización. A partir de allí es cuando se empieza a hablar de decolonialidad. Un segundo momento en la formulación de sus ideas se da a partir del aporte de personas como Edgardo Lander, sociólogo venezolano, con quien empezó a articular a las ideas de conocimiento de Quijano el concepto de colonialidad del saber. Y un momento final ocurrido entre 2000 y 2003, en donde se adiciona el concepto de la colonialidad del ser. Igualmente, surge con esta idea y continuando con los conceptos de conocimiento y subjetividad, el concepto de descolonización. Ahora bien, Mignolo destaca que las ciencias sociales traídas a América Latina entre los años de 1958 y 1960, las cuales fueron un instrumento de colonialidad del saber y del ser, acarrea subjetividades en el entrenamiento de futuras generaciones, generando explotación, opresión, según Lugano, gestionadas por el método y el tener que ser. Las ciencias sociales son la retórica de la modernidad según Quijano, y con ella vinieron conceptos como el progreso, el desarrollo y la modernización, lo que ocasionó a través del eurocentrismo el control de los saberes y la subjetividad. Como raíz de lo anterior se propone el concepto de pluridiversidad, que se enfoca en que el pensamiento decolonial no es posible tener una solución para todo el mundo, pero sí es importante saber qué es lo que tenemos en común. Es de resaltar que para Mignolo el decolonialismo estudia o debe estudiar el patrón colonial de poder, el cual siempre se manifiesta. La decolonialidad es una opción, no es una misión. Es decir, es una opción que se pone en la mesa del debate público, del debate disciplinario, de la estructuración del saber, es decir, una opción que no existía. Y una opción que no es interdisciplinaria o transdisciplinaria, sino que es no disciplinaria. Es una operación de epistémico, política, ética, ¿no? Eso es uno, ¿no? Es algo que se pone en el debate público que empezó a surgir, digamos, en la segunda mitad del siglo XX y ahora está creciendo. El segundo aspecto que es importante en que cuando digo que la decolonialidad es una opción, estoy diciendo que no hay más que opciones. O sea, que hay opciones de sistemas de creencias, de religiones, por ejemplo. Hay opciones que son sistemas de ideas, que son las seculares, por ejemplo, liberalismo, marxismo, neoliberalismo, son opciones, sistemas de ideas, y hay opciones disciplinarias. ¿Sí? Toda la estructura universitaria está basada sobre estructuras disciplinarias, sobre opciones que regulan el saber.
Entonces, la opción descolonial atraviesa todos los espacios y por eso la opción descolonial no tiene sentido hablar de estudios de qué. La opción descolonial es una manera de ser, de pensar, de estar en el mundo en relación con otras opciones, algunas con las que estamos enfrentados, porque el neoliberalismo o la opresión teológica, pero también hay teología de la liberación, pero también en conversación y asociación con otras opciones, como ciertas versiones del marxismo, teología de la liberación, feminismo de distintos tipos, desracialización a través de estudios étnicos, etcétera, etcétera. América Latina y la herida colonial. América Latina, desde una mirada decolonial, carece de sentido, ya que al ser una construcción que nace del concepto de colonialidad y mediante un conflicto imperial, solo cobraría sentido para ellos. Ya antes había ocurrido con el término América para hacer esa diferenciación entre continentes y enmarcar aquella supuesta superioridad europea. Así ocurre después, pero esta vez para legitimar una colonialidad por parte de Francia sobre un territorio y mantener a otras potencias a raya. Desde los habitantes del continente surgen varios nombres: Mapu para los mapuches, Tahuantinsuyo para los incas, Anahuac en Mesoamérica, Abya Yala para los indios, etc. Donde nos dirá Fontana en su obra Europa ante el espejo, se construyeron conceptos como el del progreso, aunque este se ve definido por la invención del atraso de los demás, y así como encontramos otra cantidad de conceptualizaciones que buscan legitimar un accionar definido como el milagro europeo, pero detrás del cual primaban unos intereses propios de las potencias europeas. Y estas reconstrucciones dadas en este triunfo europeo dejaron su herida en unas sociedades incapaces de identificarse y por ende incapaces de entender sus actuales problemáticas, ya que su análisis termina donde empieza esa realidad universal artificial, puesta o impuesta y peor aún aceptada y compartida. Ya Mignolo pone sobre la mesa la opción decolonial que plantea un volver a retomar nuestro futuro, intervenido de la mano de los movimientos sociales indigenistas y así volver sobre lo impuesto y trascender concepciones como las neoliberales y neomarxistas a través de una visión propia. También lo advierte Rita Segato en la crítica de la colonialidad en 8 ensayos. América Latina debe retomar el camino que ha sido bloqueado por los estados neoliberales y socialistas, recuperar lo que fue abandonado de los pueblos apenas sobrevivientes de la colonialidad a lo largo de 500 años de izquierda y derecha.